El espía cubano, condenado a varias cadenas perpetuas. El espía cubano, entregado, devuelto a Cuba en un canje de prisioneros, volvió a arremeter contra cubanos que desde el exilio y desde cualquier parte del mundo exigen la liberación de Cuba. Este espía que ha dicho que es un mal llamado cubano el que quiere la libertad de Cuba porque quiere salir de esa dictadura. Este espía ha vuelto en un acto a meterle miedo al pueblo y a decirle que en el Fanguito o donde quiera que él se encontrara en ese acto, iban a caer las bombas. Fíjense la mentalidad que tienen ellos para hacerle un lavado de cerebro al pueblo, porque van a cualquier barrio, escogen un barrio X, Y, Z. Oye, te van a caer las bombas americanas, como si las bombas americanas no tuvieran nombre y apellido, en este caso, si fueran a suceder en Cuba, como si el ejército norteamericano y cualquier grupo norteamericano no supieran muy bien quiénes son los causantes de la miseria, la necesidad, el hambre y la falta de libertad de los cubanos. Y ahora yo te pregunto, encuesta en mi canal de YouTube. Encuesta. ¿Crees que es un mal cubano el que quiera a una Cuba libre sin dictadura? Encuesta en mi canal de YouTube. Tenemos 1,100 personas a esta hora. ¿Usted cree que es un mal cubano el que quiera una Cuba libre sin dictadura? Vamos a escuchar las palabras de este espía. Y decirse defensor de nuestro día. ¿Cómo se puede una persona llamarse cubano y decirse defensor de nuestro pueblo? Recuerden, para el espía, tú no eres cubano porque ya ellos te quitan esa categoría. Tú no eres cubano si tú quieres una Cuba libre. Tú eres un mal llamado cubano si esto es un cubano de corazón el que apoya la dictadura, porque en su mentalidad y en el lavado de cerebro que te quieren hacer a ti cubano, ser cubano es estar a favor de la revolución. Ser cubano es estar a favor de una dictadura que oprime a su pueblo. Si tú no estás a favor de eso, tú no eres cubano. Bueno, les tengo una noticia muy mala para estos dictadores. Ellos no tienen el poder de definir lo que es la cubanía. Sigamos escuchando. Cubano y decirse defensor de nuestro pueblo y pedir que caigan bombas en un lugar como este. Eso nadie lo puede entender. Y repito, hay muchos cubanos en el mundo, en Miami, en la Florida en general, en Estados Unidos, en Europa, que no quieren una agresión militar contra su país. Más allá de cómo ellos piensen, más allá de cuál sea su ideología, su religión, hay muchos cubanos que dicen, un momentico, contra mi país, agresiones, injerencia norteamericana, no. El secretario... Sería bueno aclararle que no es contra el país, no es una agresión contra Cuba, es una agresión, si se diera ese escenario, contra una dictadura que se niega a negociar su salida, contra una dictadura que desde hace 67 años le niega al cubano la capacidad de ser libre, contra una dictadura que desde hace 67 años oprime a un pueblo. Sería la posibilidad del cubano de soñar con salir de quienes llegaron al poder por la fuerza. Fíjense la manipulación. En el año 1953, cuando atacan el Moncada, sí estaba bien atacar, sí estaba bien tomar un cuartel por las armas, sí estaba bien del 53 al 59 venir en un yate, invadir Cuba, donde venían extranjeros porque el Che Guevara era extranjero. Entonces hay una injerencia. Sí estaba bien en aquellos momentos tomar un hospital militar, el Saturnino Lora. Sí estaba bien pagar para que mataran a personas que eran del ejército de Batista, no importaba si tuvieras un crimen o no. En aquellos momentos todo era valioso y todo era práctico. Y en medio de una dictadura, que es lo que usted nos ha puesto a analizar, los que atacaron el cuartel Moncada recibieron una amnistía bajo una revolución que se encargó de darle justicia social al pueblo y una revolución que es del proletariado. Los que salieron a desfilar en contra de la dictadura, los que salieron a protestar en contra de la dictadura el 11 de julio del 2021, enfrentan 20 años presos y no reciben amnistía. Bajo esta revolución de justicia social, hay más de 1,200 presos políticos.
Y ahora tú eres el mal cubano y tú eres un cubano perverso porque tú quieres salir de esa dictadura mezquina, de esa dictadura asquerosa, de esa dictadura que además no existe otro mecanismo que sea legal para salir de ella. Porque recordemos, yo aquí les puse lo que el propio Tribunal Supremo de Cuba le hizo a los cubanos con esta amenaza. Y es que toda lucha armada que se dé en Cuba tiene que ser para mantener el orden político, social y económico establecido por la Constitución. Y no es la patria, es la patria socialista. Y si tú no defiendes esa patria socialista, tú eres considerado un traidor. ¿Se dan cuenta el engranaje mezquino, el engranaje de suciedad que envuelve a cada una de estas personas? Porque al final es la historia de hacerte el prisionero y luego que tú eres el prisionero, te tienen tras las rejas, te ayudan a liberar y entonces los malos son quienes ayudan a ese pueblo a ser libre. Miren las panzas, miren las barrigas y miren la convocatoria que tiene esa dictadura. Vamos a escuchar. Se dan cuenta también el lavado de cerebro, como utilizan a los niños. El otro día leí un artículo donde ellos atacaban a Cibercuba, porque Cibercuba utilizaba la imagen de los niños y la ideología y facturaban. Bueno, ¿y aquí qué está haciendo la dictadura? Un tribunal pioneril. Eso no es lavado de cerebro, eso no es manipulación de la infancia, pero obviamente las organizaciones que se dedican a cuidar y a velar por los derechos de la infancia, la UNICEF, no va a decir nada. Es parte también de la complicidad internacional que tiene esa dictadura. Unidos del bloqueo a Cuba, de la falta de medicamentos para los niños y del genocidio contra el pueblo palestino. ¿Por qué no se hace entonces un tribunal donde también se juzgue que esos niños no tienen medicina por culpa de la dictadura mientras ellos tienen miles de millones de dólares? Miles de millones de dólares, 14.000 millones de dólares en efectivo en las cuentas de Gaesa. Y se exigió excluir al país de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo. Y al igual que los pioneros, Gerardo Hernández Nordelo habló en nombre de los cubanos que desean la paz y que están dispuestos a defender su soberanía. Bueno, ya lo escuchamos. Emitió una declaración en la cual se reafirma el rechazo a todo tipo de injerencia del gobierno de Estados Unidos en Cuba. Cuando los tambores de la guerra contra Cuba suenan alto desde Estados Unidos. Y ahora yo les pongo esto aquí porque no se escucha bien. Esta es la subdirectora de Cultura del municipio Arroyo Naranjo. Mírenla. Para aquellos que luego dicen, la cultura no se mezcla con la política. Claro, donde únicos no quieren que la cultura se mezcle con la política es cuando la gente viene a los Estados Unidos. Cuando está en Cuba, la subdirectora de Cultura del municipio Arroyo Naranjo, ¿mezcla o no la cultura? ¿Mezcla o no la cultura con la política? Pero no nos vamos a quedar solo ahí. Vámonos a ir hasta Santiago de Cuba. ¿Por qué? Porque en Santiago de Cuba, para todos aquellos que empiezan con el discursito de que la política no se mezcla con la cultura, miren lo que pasó en Santiago de Cuba, en la Casa del Caribe. Institución de la cultura popular tradicional en Santiago de Cuba, se desarrolló una jornada que se suma al movimiento nacional Mi Firma por la Patria. A la convocatoria acudieron responsables de... Espérate, déjame hacerle una pregunta. Cuando los artistas firman esto, los integrantes de los sectores culturales firman esto, entonces, ¿se mezcla o no la cultura? ¿Se mezcla o no la cultura con la política? Cuando la dictadura cubana impide, censura, Celia Cruz, ¿se mezcla la cultura o no con la política? Cuando el régimen de La Habana bloquea que un artista cubano como Willy Chirino pueda tocar en su país, ¿se bloquea o no la cultura? Cuando la dictadura cubana impidió que se escuchara a Alejandro Sanz por su oposición a la dictadura de Chávez, por su oposición a Cuba, cuando Joaquín Sabina dejó de sonar porque abandonó el idealismo de la izquierda que apoyaba la dictadura, ¿se mezcla o no la política con la cultura? Claro.
Pero cuando es desde este lado, cuando aquí se le hace estas preguntas, enseguida salen los artistas. No, y los managers de los artistas. No, no hay que mezclar la cultura con la política. Ah, no. ¿Y qué hace la dictadura cubana? Sigamos escuchando. Proyectos comunitarios, guías religiosos, artistas y otros representantes de la cultura santiaguera. Esta es una muestra del compromiso del sector de la cultura con la defensa de la paz, de la soberanía, de nuestra revolución, de nuestra patria. Yo creo que los artistas, los intelectuales. Este es el director provincial de Cultura de Santiago, la segunda ciudad en importancia del país. Cuando él te dice que yo creo que los artistas, los intelectuales, los líderes comunitarios de proyectos culturales, promotores y trabajadores de la cultura se han sumado hoy a ratificar su compromiso con la defensa de la revolución, con la defensa. Ya, cuando un artista firma, cuando un artista se compromete con la revolución, ¿es política o es que, es un acto de creación? Ya, bueno, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Yo quiero leer sus opiniones. ¿Se mezcla o no la cultura con la política? Por supuesto. Encuesta aquí en mi canal de YouTube, 255 votos. Vamos a llegar a los 500. Somos más de 1150 conectados aquí en YouTube. ¿Crees que es un mal cubano el que quiera una Cuba libre, sin dictadura? 92% dice que no es un mal cubano. Pero eso es lo que la dictadura cubana te vende. Y ese es el concepto que la dictadura cubana te quiere trasladar. Claro que no es un mal cubano, porque es un cubano que sencilla y llanamente quiere a su Cuba libre, quiere a su Cuba sin dictadura. Gracias a todos los que están llegando, gracias a todos los que se están conectando, gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión. Dice aquí Katia, no queremos ningún Castro en el poder, patria y vida. Gracias, Katia. Se mezcla todo con la política. ¿Qué manera de hablar ese Tarrú, viva la libertad, abajo la dictadura de Díaz-Canel?